Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el noticiero el exministro de Hacienda, Felipe Larraín. ¿Qué piensa él, por ejemplo, de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau? ¿Qué piensa respecto de las nuevas informaciones que emanan desde Hacienda de no cumplimiento finalmente del déficit cero a finales de esta administración? Bueno, eso y muchísimo más lo vamos a conversar hoy con el exministro de Hacienda en una jornada en que están pasando muchas cosas y que hay que revisar. Comenzamos con estos titulares. Con 24 votos a favor y 24 en contra, el Senado volvió a empatar en la votación de la norma que regula la flexibilización del secreto bancario por vía administrativa en la UAF respecto solo de la unidad de análisis financiero. Todo esto en el contexto de un proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. Bueno, al no alcanzar acuerdo, la disposición se entiende rechazada y deberá ser revisada ahora por una comisión mixta. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la actual administración no alcanzará el equilibrio fiscal comprometido. La autoridad sostuvo que el Ejecutivo mantendrá como referencia un nivel de deuda bruta equivalente al 45% del Producto Interno Bruto, aunque advirtió que ese umbral podría superarse ante escenarios excepcionales como una crisis económica internacional. La Cámara de Diputados sorteó a los integrantes de la comisión que analizará la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La instancia quedó conformada por 3 parlamentarios de oposición y deberá estudiar el libelo que cuestiona las proyecciones realizadas sobre la deuda pública. En el deporte, la selección chilena terminó su gira por Europa con una victoria. El equipo dirigido por Nicolás Córdoba derrotó a la mundialista República Democrática del Congo gracias a las anotaciones de Darío Osorio y Matías Sepúlveda. Un resultado positivo para la Roja en su preparación de cara a los próximos desafíos internacionales. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Habíamos analizado ayer junto a todo nuestro equipo político tras empatar con 24 votos a favor, 24 en contra. El Senado rechazó la propuesta que buscaba permitir el levantamiento del secreto bancario a través de medidas administrativas para la unidad de análisis financiero. Ojo con eso, porque hoy día se permite el levantamiento del secreto bancario, pero no sin pasar por un juez. Y aquí se creaban 3 excepciones a esa norma. Nicolás Donoso nos cuenta más desde el Congreso. Nicolás, lo que habíamos conversado ayer finalmente se cumplió. Sí, ¿qué tal, Mónica? Buenas noches. Se termina cumpliendo y de hecho se repite de alguna forma el empate de la semana pasada. Recordemos donde se había producido un doble empate en la votación en específico del artículo 11 que permite el levantamiento del secreto bancario sin previa autorización judicial bajo 3 excepciones en el marco de esta tramitación del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica, proyecto que viene de la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, que hace prácticamente un año se estaba tramitando en primer trámite acá mismo en el Senado y que ahora ya un año después ya en tercer trámite ve cómo esta iniciativa tendrá que pasar por comisión mixta. ¿Cómo se produjo la votación? Que es lo más relevante. La semana pasada, lo decíamos, se había dado en 2 votaciones distintas, 2 veces el mismo resultado, 23 votos a favor, 23 en contra de esta indicación del artículo 11 y por tanto se llegaba a la votación de hoy con mucha expectación también a propósito de la contingencia, de lo que sucede con los funcionarios del Banco Estado involucrados eventualmente en lavado de activos, a propósito también de la relación con el Tren de Aragua eventualmente, todo en manos de la Fiscalía siendo investigado, pero es a partir de allí también que crece la presión, se intensifica también la necesidad, señalan parlamentarios de oposición, de poder respaldar la iniciativa y finalmente hoy con 24 votos a favor y 24 en contra se termina de alguna forma rechazando y con ello pasa automáticamente esta norma y otras que se tendrán que ver en la comisión mixta próximo a constituirse. Hay que decir que respecto a la votación anterior había que poner el ojo en 4 senadores que no habían podido votar por distintos motivos. Estaba el caso de la senadora PP Loreto Carvajal, el senador socialista Alfonso Urresti, lo propio también con el senador Miguel Ángel Calisto y el senador Rojo Evars. De esos 4 votos, 3 terminaron votando favorablemente, solamente Rojo Evars en contra, pero ocurrió que para las pretensiones de la oposición se termina cayendo esta iniciativa porque el senador Matías Walker, que se encontraba con permiso constitucional por encontrarse en Ginebra, Suiza, en la OIT,
no pudo obviamente votar, y el caso de la senadora Jimena Órdenes, ella se encontraba pareada con la senadora de Renovación Nacional Camila Flores, pero para otras votaciones de otros proyectos, no así en el caso de esta votación, ella no alcanzó entonces a llegar, por tanto se encontraba pareada y por eso mismo, por la ausencia de ella, se termina, así como también la ausencia de Matías Walker, cayendo esta votación y pasa entonces a comisión mixta. Ya el gobierno ha respondido también, ellos sabemos que han insistido en el punto de que el secreto bancario actualmente, como bien lo decías tú, Mónica, se puede levantar con previa autorización judicial. Ellos mantienen esa figura también de investigación respecto al Poder Judicial y en todo caso terminan señalando que le colocan suma urgencia al proyecto, vale decir que en 15 días se termine despachando. Sin ir más lejos, en todo caso se podría prorrogar esos 15 días eventualmente, como se ha hecho con otras iniciativas, y que una vez que termine conformándose la comisión mixta de 5 diputados y 5 senadores para poder ir añadiendo también y resolviendo las discrepancias que se han generado en primer trámite, en segundo y en tercer trámite, van a hacer ingreso de modificaciones y de indicaciones. Pasamos a escuchar al ministro de las Express, José García Ruminot. El gobierno ya ingresó la urgencia que comprometimos en la sala. Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional. Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas, que está, reitero, establecido en nuestra Constitución política. Ese es el marco. Sin embargo, la información que hemos recibido es que cuando se busca cumplir esa normativa y los bancos tienen que remitir la información, eso está tomando más tiempo del que debiéramos y por lo tanto le resta efectividad a la medida. En materias como esa, por supuesto que estamos dispuestas a revisar y también, como lo ha dicho el ministro Jorge Quirós, dispuesto a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que en esta materia están muy adelantados. Para la oposición entonces supone un nuevo mazazo las pretensiones que tenían de que hoy al menos se lograra aprobar este articulado, que quedara listo en el proyecto de ley, que no tuviese que pasar por una nueva tramitación en comisión mixta, que posteriormente lo que se acuerde en todo caso en comisión mixta debe ser refrendado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, y así lo expresan, por ejemplo, el senador socialista Fidel Espinosa y la senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste. En el caso de la senadora, recordemos también parte del Comité Unido, tanto que conforma la Democracia Cristiana como el Frente Amplio, el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social. Ellos indican que si bien hoy de alguna forma se ha rechazado esta norma, van a seguir insistiendo arduamente en la comisión mixta, por lo tanto se prevé un debate igual o más complejo que el que se ha ido dando en la sala y en las comisiones donde se ha tramitado esta iniciativa. Y en el caso del senador Fidel Espinosa, termina apuntando sus datos justamente con el oficialismo por oponerse una y otra vez, y dicen que es contradictorio que por un lado se opongan al levantamiento del secreto bancario bajo 3 excepciones sin previa autorización judicial, pero que por otro lado sí se esté embargando lo que respecta al dinero con la situación y la contingencia de aquellos estudiantes que son deudores del CAE. Pasamos a escuchar a ambos senadores. Si bien es cierto no ganamos en el día de hoy, tampoco esto está perdido, porque va a la comisión mixta y desde allí el Comité Unido seguirá empujando para que esta iniciativa sea una realidad y que establezcamos con mucha claridad de qué lado estamos. Si de proteger a aquellos que hacen operaciones a través del dinero ilícito, a través de las drogas que inquieta a nuestros barrios, a la familia, a través de las extorsiones, a través de las situaciones de inseguridad, o que estamos del lado de la familia, y al menos el Comité Unido del que somos parte hemos tomado una posición muy clara de cara a la ciudadanía, y por eso que hemos señalado con mucha fuerza en que estamos a favor de levantar el secreto bancario. La derecha siempre se ha opuesto al levantamiento del secreto bancario. Ganaron la elección de Chile, ganaron las elecciones presidenciales diciendo que iban a contribuir con el país para ayudar a que tengamos más seguridad. Esta semana hemos sido testigos que ejecutivos de banco están coludidos con el crimen organizado para blanquear dinero. Y no obstante eso, votan en contra. El que nada hace, nada teme. Este gobierno se contradice solo. Ellos votan en contra del secreto bancario, pero son capaces de vaciar las cuentas bancarias a través del Servicio de Impuestos Internos de quienes son deudores del CAE de un día para otro sin autorización de juez de ningún tipo. O sea, ¿qué discurso es ese? La derecha le ha dicho a los criminales de cuello y corbata, al crimen organizado, que los van a seguir protegiendo lamentablemente.
Por lo estrecho del resultado también hay una postura en el oficialismo que se ha ido repitiendo al menos como un mantra desde la tramitación en la Cámara de Diputados, y es que actualmente el secreto bancario se puede levantar, ellos dicen, en tiempo y forma, de forma correcta, que no hay complicaciones al respecto y que solamente la oposición busca hacer un punto político. Esto lo manifiesta, por ejemplo, el senador de Renovación Nacional, Miguel Becker, quien en todo caso valoró la disposición del gobierno tanto de colocarle suma urgencia al proyecto como de eventualmente realizar algunas modificaciones vía enmiendas al momento de que se constituya finalmente en los próximos días esta comisión mixta. Pasamos a escuchar al exdiputado. El sistema está hoy día, si los tribunales detectan alguna situación compleja, pueden solicitar la apertura de las cuentas corrientes de cualquiera de nosotros o también la apertura de las cuentas corrientes de las empresas que correspondan para poder determinar si existe un lavado o manejo inadecuado de los recursos públicos. Y hoy día, lamentablemente, pese a eso, tenemos algunas situaciones complejas, pero yo creo que hay que investigar, tener sistemas especializados de investigación, pero con la apertura como corresponde, con autorización judicial. A mí en lo personal me llama mucho la atención que me parece que en el mundo parlamentario hay harta, lo digo con respeto, pero hay harta, ¿cómo lo digo?, falta de conocimiento de lo que están discutiendo. Esta ley no es ni para la Fiscalía, ni para el Servicio de Impuestos Internos, ni para uso penal. Es para la inteligencia financiera y esto es para la Unidad de Análisis Financiero, una institución a la que nunca se le ha acusado hasta ahora de filtrar ninguna información y por eso llama mucho la atención lo que se está hablando. Todo esto en el contexto, además, de una institución que, aparte de tener que lidiar, porque se le dice, la verdad, se les da la autorización para levantar el secreto bancario, el juez siempre les da, eso es verdad, a la Unidad de Análisis Financiero sí le pasa. El problema es que para llegar a construir los casos se demoran meses, porque tienen que ser, y con razón, muy sólidos los argumentos. Y en el momento en que tienen construido el caso, ¿dónde creen ustedes que va a estar el dinero? ¿Dónde creen que está ahora ya el dinero de Bobby, no sé cuánto, del Tren de Aragua y todos sus secuaces de la Operación Tokio? En Chile apenas se logra investigar el 5% del dinero sospechoso de lavado de activos. De eso estamos hablando. Entonces, no solo, y esto lo digo a título personal, me parece que respaldado en lo que han pedido la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, aunque no le corresponda a lo suyo, digamos, pero también ha opinado en forma favorable respecto de esto el fiscal nacional y otras instituciones de la justicia también, la verdad es que todavía no se entiende la argumentación sólida de por qué se oponen a aquello. Esto no es para la Fiscalía, no es para el Servicio de Impuestos Internos, tiene un fin preventivo de inteligencia financiera. Y, Nicolás, además, permíteme agregar que cuando escuchamos al ministro García Ruminot, él confirma lo que suponíamos y lo que conversábamos el otro día. Lo más probable es que este proyecto al cual alude el ministro Quirós antes de que se vote esto, y que dice que lo pueden presentar en la mixta, en la comisión mixta, va a tener que ver simplemente, creo yo, tal vez nos sorprendan, pero va a tener que ver más bien con algo que había propuesto o esbozado en algún momento la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, en el sentido de obligar a los bancos a cumplir más rápidamente la entrega de información. ¿Es importante? Sí. ¿Es suficiente? Para nada. La UAF, ya lo dijeron sus anteriores directores, necesitan esto. El secreto bancario en Chile es más inflexible que en Suiza. Y bueno, va a terminar, según los expertos, poniendo en riesgo la limpieza de nuestra economía. O sea, yo creo que es un tema súper grave. Nicolás, no sé si me estás escuchando todavía. Vamos, sí, te doy el pase. Sí, sí, lo que te comentaba, de hecho, Mónica, es que lo que sucede es que no se mueven de la postura ni el oficialismo ni la oposición, porque cuando le consultamos al oficialismo, ellos terminan respondiendo siempre que en tiempo y forma, lo que decíamos, ya se permite el levantamiento del secreto bancario, pero que solamente se busca hacer un punto político, y ellos no se han movido. De hecho, si uno ve la votación, realmente a excepción del senador Miguel Ángel Calisto, el resto todos votan en bloque en contra, y ahí que se dé nuevamente el empate. Entonces no hay una modificación de postura, y cuando uno escucha al ministro García Ruminot, como bien tú decías, no parece abrirse a la posibilidad de estas tres excepciones donde se permitiría eventualmente el levantamiento
del secreto bancario sin preautorización judicial, sino que lo que se haría sería una modificación en los tiempos, por ejemplo, en la manera en que opera, por ejemplo, la unidad de análisis financiero, que ellos decían muchas veces recibe información, pero que no se le entrega posteriormente a los bancos de manera oportuna. La modificación iría por esa línea al menos de las indicaciones, y hay que decirlo, no sería por medio de un proyecto aparte, sería... Son los bancos los que no le entregan a la unidad de análisis financiero, no la unidad de análisis financiero a los bancos. Claro, y ahí entonces se enreda, hay que decirlo, el gobierno en relación a si se va a presentar un proyecto aparte o si se va a finalmente terminar por ingresar indicaciones. Y eso no lo han podido aún, al menos lo destapan diciendo vamos a presentar indicaciones a la comisión mixta, pero en algún momento se había hablado de un proyecto aparte. Y ahora se habla netamente de enmiendas que se van a presentar en el marco de esta tramitación, donde por fin, dice las pretensiones de la oposición, se le coloca urgencia suma un proyecto que en todo caso ya va a dar para debatir al menos en el próximo mes. Sí, lo raro es que todos los organismos técnicos lo piden y se terminan trampando en algo que no debiera ser en lo absoluto ideológico, sino que técnico. Recordar que aparte de esta dificultad, la unidad de análisis financiero se encuentra con la otra importante dificultad, y es que reciben 28.000 ROS, que son reportes de operaciones sospechosas, cada año, 28.000, y tienen 13 analistas. O sea, la posibilidad de que se les pase algo porque no alcanzan a reportar todo es de verdad muy, muy importante. Así que, en fin, bueno, seguimos atentos a este tema y ojalá que todos pongan sus votos donde dicen que están sus intenciones, creo yo. Muchas gracias. Bueno, y esto es bien relevante, una información de CIPER, está recién salida, así es que vamos a ver cómo se reacciona, a ver si podemos acceder al ahí está, para los créditos que corresponda. ¿Qué dice CIPER? CIPER tiene una información que vamos a esperar también las reacciones correspondientes de la Fiscalía Nacional. Dicen que existieron al menos 4 documentos despachados por la Unidad de Análisis Financiero, la famosa UAF que estamos hablando, entre abril de 2024 y mayo de 2026, que registraron múltiples reportes de operaciones sospechosas, esos son los famosos ROS, ¿no? Emitidos por bancos que alertaron sobre movimientos de dineros de la red del Tren de Aragua, que finalmente fue desbaratada hace una semana por la propia Fiscalía, ¿no? Bueno, estos documentos, dice CIPER, que fueron enviados al Fiscal Nacional y que en ellos se reportan operaciones de sociedades y personas que participaban en esta estructura, incluido el ejecutivo del Banco Santander, también ahora ya imputado en este caso, José Pérez Asensio. El primero de los documentos está fechado 2 meses antes del quíntuple homicidio en Lampa. Recordar que se destapa finalmente todo este tema de la Operación Tokio a raíz de una balacera en Lampa, en una fiesta clandestina, donde terminan asesinando sujetos del Tren de Aragua a 5 personas. Estas fiestas en las cuales que eran parte de esta red de extorsión. Así que va a ser importante porque ya teníamos alguna pista de esto que revela CIPER. ¿En qué sentido lo digo? En entrevista con Radio Duna, que le concede el fiscal Barros, a Mónica Pérez, a Nicolás Vergara y a Matías del Río, pero también en la entrevista que le hizo nuestra compañera ayer, Matilde Burgos, en Hoy es Noticia, el fiscal Barros dice que recibió reportes, y cuando se trata de reportes, esos reportes no los entregan los bancos, los entrega la UAF a la Fiscalía, y dice que no le llegó a la Fiscalía de él, la Fiscalía Sur. Entonces la pregunta es, ¿quién los recibió? Ahora CIPER dice que fueron entregados por la UAF al Fiscal Nacional. Va a ser interesante saber cómo y por dónde se llevó a investigar este tema. Va a ser muy, muy relevante tener conocimiento de aquello. Y como les comentaba yo, el fiscal Barros le dijo a Matilde Burgos que estos reportes van a la Fiscalía y después también se hace la aclaración que a la de él no llegó. Vamos a ver finalmente dónde terminaron estos reportes de operaciones sospechosas desde la UAF hacia el Ministerio Público. Vamos finalmente a tener que tener esas declaraciones. Apenas ocurran, se las vamos a mostrar. Bueno, y justamente seguimos en temas relacionados porque la Fiscalía Sur y la PDI allanaron una sucursal de Banco Estado en Santiago, todo esto en el marco de la Operación Tokio. Recordemos que ya no es solo un ejecutivo que mencionábamos antes del Banco Santander, sino que también ahora hay una ejecutiva de una trabajadora del Banco Estado.
Ambas instituciones han dicho, esto no nos compromete como institución, sino que son funcionarios individuales. Hay que ver todos los modelos de prevención también, las evaluaciones de riesgo que se hicieron o no de estos funcionarios. Pero más allá de aquello, la investigación apunta al Tren de Aragua, como les mencionábamos, y al lavado de activos que acusa la Fiscalía llegaría ni más ni menos que a 75.000 millones de pesos. Según el Ministerio Público, la organización criminal había logrado reclutar al menos a 2 ejecutivos, como les decíamos, bancarios. Uno del Banco Santander y también a una funcionaria externa del Banco Estado. Cuando hablamos de crimen organizado, que suena algo tan lejano a la realidad, eso son instituciones criminales muy organizadas y con mucho poder económico que son capaces de permear tanto instituciones públicas como privadas. Y aquí en este caso hemos visto funcionarios bancarios que potencialmente están involucrados, que están en investigación, en prisión preventiva algunos. Y es por eso que tenemos que ir aumentando las normas de compliance y nosotros como Ministerio de Seguridad Pública en los próximos días establecemos una fuerza de trabajo, una fuerza de tarea, con una resolución del ministro, precisamente para trabajar en nuevas propuestas para tener mayor información, mayor coordinación en los aparatos del Estado, de esa manera ir teniendo información predictiva de conductas y también quizás proponer mejoramiento de normas sobre personas efectivamente que tienen acceso a información o que manejan cierta información sensible, porque hoy día para perseguir al delito hay que perseguir el dinero. Justamente para perseguir el delito hay que cortar la ruta del dinero y por eso es que se pone tanta importancia en todo el sistema de inteligencia financiera y en la posibilidad de que la Unidad de Análisis Financiero haga esa labor preventiva, con más recursos, con más funcionarios y también con más posibilidad de flexibilizar en algo, en 3 hipótesis súper específicas, el secreto bancario sin necesidad de pasar por un juez para que esto se haga de manera ágil. Bueno, 90 días de la llegada de José Antonio Kast a la moneda, en otras materias, el gobierno enfrenta su primera gran evaluación política, un balance que considera el avance de compromisos trazados para esta etapa, la instalación de la nueva administración, las dificultades que enfrentó en seguridad y el giro que significó el reciente cambio de gabinete. Colomba Eichholz nos cuenta. 90 días atrás, José Antonio Kast asumía la presidencia con la promesa de imprimirle un ritmo distinto a la gestión y con una hoja de ruta clara para sus primeros meses en la moneda. El denominado Plan Desafío 90 fijó metas concretas para este periodo con foco en seguridad, el control migratorio y la reactivación económica. Hoy, cumplido ese plazo, el gobierno hace su primer balance. Lo que ustedes pudieron apreciar en la región de Arica-Parinacota es una disminución muy importante de la migración irregular, que tengamos un ministro de Seguridad que ya lleva varios allanamientos en las distintas cárceles, más allá si se hizo el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pero esto va a seguir. Y le aseguro que hoy día hay muchas personas que ya empiezan a notar el cambio de mano. Pero la percepción de ese cambio de mano que destacó el mandatario está lejos de generar consenso, porque antes de la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad Pública, la gestión del gobierno en materia de seguridad recibió críticas desde la oposición que acusó la ausencia de una estrategia clara para enfrentar la delincuencia. A ello sumaron otras controversias de estos primeros meses, como el alza del precio de los combustibles y los recortes presupuestarios. Es una administración que reprueba, que no supera la nota 4, que no es capaz de mantener derechos sociales, donde todo se hace a través de una planilla Excel, donde los chilenos y chilenas pareciera ser que para ellos no tenemos rostro. Dadas las medidas radicales que se han tomado en el orden económico, encabezadas por el señor Quirós, existe en la ciudadanía un temor a que, en base a esta crisis, efectivamente en un futuro no muy lejano, se pueda dar un quebramiento en lo social que nadie lo desea. Una mirada que contrasta con la del Ejecutivo, porque desde el gobierno destacan que estos primeros 90 días permitieron avanzar en parte importante de los compromisos fijados para esta etapa y sentar las bases de las principales reformas impulsadas por la moneda. Estamos razonablemente conformes, pero siempre exigiéndonos más. Nos tienen conformes los esfuerzos iniciales que hemos hecho en racionalización del gasto público. Nos tiene también conformes lo que hemos avanzado en el proyecto de ley de reconstrucción y de desarrollo económico y social. Un balance que también es compartido por los partidos oficialistas, especialmente después de la recuperación que ha mostrado el gobierno en las encuestas durante las últimas semanas, luego de que la aprobación presidencial alcanzara su punto más bajo previo al cambio de gabinete. Las encuestas de este fin de semana dan cuenta de un gobierno que tuvo la audacia de tomar las decisiones correctas cuando había que hacerlo y por lo tanto hizo un ajuste ministerial cuando había que hacerlo.
que ha ido poniéndose a tono, especialmente en temas de seguridad. El resultado de la gestión del presidente Kast ha sido lo que la ciudadanía estaba esperando y no ha hecho nada distinto a lo que se había comprometido. Ha tomado decisiones que han sido difíciles, duras, pero que hay que tomarlas, como es el cambio de ministros. Una decisión que precisamente también forma parte de la evaluación que realizan los analistas, porque si bien reconocen avances en algunas áreas, apuntan a la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, como uno de los principales costos políticos que enfrentó el gobierno durante su etapa de instalación. Los resultados de la actual administración han sido más bien discretos en comparación a las expectativas que habían respecto al gobierno. Básicamente tiene que ver, creo yo, con la imposibilidad de traducir resultados en el tema concreto de la seguridad y los problemas que hubo, ¿no es cierto?, con la ex ministra Steinert. A partir del 1 de junio, ¿no?, en que el gobierno ordena su comunicación, vuelve a poner los énfasis, las convicciones que tenía, seguridad, crecimiento económico, la gente empieza a percibir de que en esas dos cosas están pasando cosas, que se pese a la partida en falso en seguridad, hoy día empieza a ver de que hay una agenda de seguridad. Cumplido ese plazo que se fijó el propio gobierno, la evaluación sigue abierta, pero si hay un área donde el gobierno busca consolidar un cambio de rumbo es precisamente en seguridad, la principal promesa con la que José Antonio Kast llegó a la moneda. Bueno, tras sortearse quienes integrarán la comisión revisora que analizará la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, la oposición advirtió que se marcó un precedente para futuras acusaciones apuntando al ministro Jorge Quirós. Los detalles con Francisca Cárdenas. Una vez más, la Cámara de Diputados desempolvó la tómbola tras una seguidilla de acusaciones constitucionales durante la administración anterior, esta vez para sortear la comisión revisora que analizará el libelo presentado contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, a quien se le acusa de vulnerar la Ley de Administración Financiera del Estado y las normas sobre responsabilidad fiscal. Una acusación que desde un principio ha generado profundas diferencias en el oficialismo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Desde el jueves en adelante, solo los únicos acusables constitucionalmente van a ser los ministros del presidente Kast. Entonces, tenemos una mega reforma. Imaginémonos que hay una predicción, digamos, un cálculo que va a estar mal hecho. Vamos a tener inmediatamente una acusación constitucional al ministro Quirós, porque aquí en adelante los únicos acusables constitucionales son ellos. Esto es, a mi gusto, un disparo en las piernas, pan para hoy y hambre para mañana. Esto no puede transformarse como se ha usado tanto en el gobierno del presidente Sebastián Piñera como también en el gobierno del presidente Boric, en un instrumento de show político. Y vamos a exigir que sea responsablemente analizada y responsablemente votada. El libelo se ingresó ayer con 12 firmas tras postergar varias veces el anuncio, en su mayoría del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, impulsores de la acusación, quienes tenían plazo hasta este jueves para acusar al exministro. Yo creo que todos con estas acusaciones, estas o las que vengan, terminamos más empantanados en la verdadera crisis que tenemos como país. Si insisten en una acusación constitucional sin fundamento, están abriendo una puerta que posiblemente no volverán a poder cerrar. Y si bien recibió públicamente el respaldo de Chile Vamos, el sector no quería firmar, asegurando que esto podría marcar un precedente que podría afectar al ministro Jorge Quirós y a los otros ministros de Kast. Yo soy absolutamente enfático que esta es una decisión de los legisladores, que sigue el curso de las políticas que ellos adoptan y que el Ejecutivo y en particular este Ministerio está muy lejos de esa discusión y sobre todo a preservar siempre la transparencia en toda la información que entreguemos y esto no implica ningún juicio respecto a ninguna persona del pasado. Las diferencias también las reflejó Demócratas y la diputada Johanna Pérez, quien planteó en marzo pasado la posibilidad de impulsar una comisión investigadora en torno al informe de finanzas públicas que advirtió inconsistencias en la proyección de la deuda bruta del gobierno central para los años 2026 a 2030. Y no se tiene mucho sentido de responsabilidad de nuestro instrumento. Yo insisto, yo habría esperado un escalonamiento. Nosotros tenemos interpelación, comisión investigadora y el último ratio es la acusación constitucional. El ingreso de la acusación fue además con las firmas de 2 diputados del PDG, Javier Olivares y Patricio Briones, aunque en la bancada que integra la diputada Pamela Giles también hay diferencias y presiones.
Pamela tiene una experiencia que la avala en cierto sentido, pero también hay que ser bastante congruente con lo que nosotros postulamos como bancada, tratar de siempre ser un aporte a la discusión política y no caer justamente en estos shows mediáticos. Yo por supuesto que la voy a aprobar consecuentemente con lo que ha sido mi trayectoria política y me imagino, pero eso no lo puedo decir yo, que nadie en esta bancada se va a restar. La comisión revisora quedó integrada por los diputados Carlos Bianchi, Marcela Hernando, Alejandro Bernales, Luis Sánchez y Joana Pérez, mayoría opositora, aunque no del sector del exsecretario de Estado, quien además designó al abogado constitucionalista Patricio Zapata para encabezar su defensa jurídica en el Congreso, quienes tendrán 10 días para responder. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, presentó el decreto de política fiscal que da cuenta de las metas del gobierno en torno a gasto y deuda. El secretario de Estado apuntó a que no se logrará cumplir con el equilibrio fiscal durante esta administración, a pesar de que esa fue una de las promesas de campaña de José Antonio Kast. En vez de aquello, el titular de Hacienda apuntó a una meta de 1,5% de déficit estructural para el 2030. Agregó que se va a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB. Vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB para la deuda bruta del gobierno central. La regla de balance estructural y el ancla de la deuda, ambos actúan en conjunto. El balance estructural va midiendo el flujo, el exceso de gasto, en este caso, y cómo se va achicando cada año, pero la otra le pone un límite muy claro a la deuda. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29. Estas metas son logrables primeramente y muy principalmente recuperando el crecimiento económico. El proceso en el cual tenemos plena confianza va a ocurrir. Hacemos una pausa. Al regreso va a estar con nosotros Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda. Hay muchísimas noticias económicas, pero también la acusación constitucional en contra del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y más para conversar. Pausa y regresamos. Bueno, nos acompaña ahora el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, con mucho gusto de estar aquí con usted. Encantado. Oiga, ¿sabe que antes de entrar en materia quería hacerle una pregunta? Porque supe, siempre andábamos hablando de las malas noticias, pero a veces también hay buenas. Supe que lo premiaron, que fue el premio nacional. No sé si ya se lo entregaron o se lo van a entregar del Colegio de Ingenieros. ¿De qué se trata eso? Mire, muy honrado y muy agradecido porque mañana recibo el premio nacional del Colegio de Ingenieros de Chile. Y la verdad es que una entidad con el prestigio del Colegio de Ingenieros y además que contempla y une a los ingenieros civiles y a los comerciales. Y yo estoy entre los últimos que somos los menos dentro del colegio, así que, claro. Así que muy reconocido. Lo felicito. Mañana en la tarde en la sede del Colegio de Ingenieros. Muchas gracias, Mónica. Lo felicito y ya, bueno, parto de inmediato entonces aprovechando la experiencia del premiado. Y quisiera preguntarle, hoy día tenemos hartas noticias de las cuales preguntarle, pero partamos por lo primero. El ministro de Hacienda actual, el ministro Quirós, dice no se va a poder llevar a déficit cero al final de esta administración, al contrario habla de un 1,5%. Más allá de si es justificado o no lo que está diciendo el ministro, ¿no es algo que ya se debió prever desde la campaña? Y se lo pregunto porque ustedes eran parte en su momento del equipo de Evelyn Matei. Hay hartos economistas que de alguna manera eran parte del soporte de ese programa y ustedes mismos decían, ahorrar 6.000 millones de dólares en 18 meses, imposible. Llegar a un déficit, las metas de crecimiento, decía, es muy... ¿Ustedes les parecía de alguna manera muy difícil, si no imposible, de lograr las metas que hoy día se está diciendo no se va a poder cumplir con aquello? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo lo veo como una cierta dosis de realismo, Mónica, porque, y le voy a hacer un paralelo, porque a mí me tocó vivir una circunstancia similar cuando entramos por primera vez al gobierno con el presidente Piñera. El año 2010, cuando nosotros entramos en marzo de 2010, nuestro planteamiento en la campaña era que íbamos a reducir
el déficit estructural al equilibrio estructural, a cero, ir de 1 a 0. Pero cuando entramos al gobierno, a mí me tocó convocar a la llamada Comisión Corvo, dentro de la cual estaban economistas como el exministro Mario Marcel. Y le preguntamos cuál era el punto de partida. Y el punto de partida era de 3 puntos del PIB de déficit estructural. Y ahí nosotros dijimos, mire, ¿sabe qué? Dado que estamos partiendo de 3 y no de 1, vamos a llegar a 1 de déficit estructural. O sea, lo redujimos a 1. Y al final llegamos a 0,5 de déficit. O sea, no llegamos al equilibrio, pero llegamos cerca. Porque todo depende del punto de partida. Entonces, a mí me parece que en el escenario fiscal que está hoy día el país, me parece que es, de alguna manera, casi imposible llegar a equilibrio estructural. Y digo casi porque siempre hay una cierta probabilidad de llegar, pero la probabilidad es muy baja de llegar a equilibrio estructural cuando uno parte de 3,7 puntos del PIB de déficit. Pero señor Larraín, sí, pero déjeme hacer una pregunta. Sí. ¿Realmente esto era imposible de prever? O sea, mi pregunta en el fondo es, porque ustedes no prometían tanto en la campaña y decían que había que ser más realistas, lo decían en campaña, ya lo sabían ustedes, entonces parece que sus previsiones eran harto más realistas que la del actual ministro de Hacienda. O sea, mi pregunta en el fondo es, ¿prometieron en campaña cosas que debieron saber que no eran posibles de cumplir como esta? No, yo creo que no, yo creo que había una diferencia de percepciones y también yo creo que objetivamente, Mónica, sí, la situación que se ha encontrado en materia fiscal y que se ha ido develando a medida que pasan los meses es peor que la que entendíamos que era, digamos, a fines del gobierno anterior, digamos, no solo a fines del año pasado. Porque hay que recordar que la primera meta, Mónica, llevamos un periodo muy malo en materia fiscal. Sí. No estamos en ninguna crisis, yo quiero ser claro, aquí no hay crisis, pero sí hay un deterioro fiscal preocupante. Y fíjense que la primera meta que se estableció en 2024 para 2025, o sea, con un año de diferencia, era de 1,2 puntos del PIB de déficit y terminó en 3,7 el déficit estructural. Ahora, yo quiero recordar, porque hay muchos que no tienen por qué saber todo este detalle, muchos de los que nos están viendo, los gobiernos cuando llegan al poder, tienen 90 días, y esto es lo que estamos comentando en este momento, para poner su decreto fiscal y para dar a conocer cuál es su compromiso fiscal. O sea, el gobierno anterior incumplió la meta fiscal en 3 años consecutivos, el último en forma especialmente dura y fuerte, porque partió con 1,2 y terminó con 3,7, o sea, hay 2,5 puntos de diferencia entre estas dos, entre la partida y la llegada. Y dado eso, yo creo que ese es como el punto de partida, y ese punto de partida es muy malo, y creo que es muy importante de que vayamos en la senda de recuperar. Y ojalá, le digo, pues nosotros lo hicimos, ojalá que tal vez pueda el gobierno sorprendernos positivamente y que al final en vez del 1,5 estemos en el 1. Oiga, pero usted sigue pensando, como pensaba todo el equipo que apoyaba a Evelyn Matei, que es imposible mantener esta idea o esta promesa, que ya ustedes se lo dijeron en campaña, cuando estaban todavía compitiendo en la primera vuelta, que es imposible hacer un ahorro en 18 meses de $6.000 millones sin tocar en nada el gasto social? ¿Sigue pensándolo? Mire, lo que ocurre es lo siguiente, porque hay distintos momentos en el tiempo. Nosotros, la primera vuelta ocurrió un día domingo, ¿no es cierto? Creo que fue el domingo 14 de diciembre, si recuerdo bien. El martes 16, 2 días después, estuvimos varios economistas que apoyamos a Evelyn Matei. Estuvimos en el centro, digamos, reunido, ¿no es cierto?, con Jorge Quirós y el equipo que estaba trabajando junto al actual presidente. En ese momento, el presidente electo, o sea, no era el presidente electo, pero el que había pasado la segunda ronda, era José Antonio Kast, y nosotros fuimos a expresar nuestro apoyo. Y ahí le planteamos y vimos una disposición, esto está también en los diarios del día miércoles de esa semana de diciembre, una disposición a estudiar una mayor gradualidad. Porque este tema, mire, yo le digo francamente, se hizo mucho ruido con el tema de los $6.000 millones, que es un ajuste de gasto, que ciertamente es un ajuste difícil. Yo estuve ahí en 2 oportunidades y me tocó ajustar
Por eso le digo, no, si simplemente yo lo que le digo, si usted sigue pensando que sin tocar el gasto social y en 18 meses un ahorro de 6.000 millones de dólares no es posible. Mire, es que... En ese plazo y en esos montos. Y sin tocar el gasto social. Sí, mire, yo le quiero ser muy francamente, para mí, francamente, sí, es que son 6.000 millones en 18 meses o en 24. Para mí no es un tema por el cual me vaya a hacer el harakiri. ¿No es cierto? No voy a escandalizar por una diferencia así. Y lo segundo, lo que usted me pregunta... Pero perdón, señor Larraín, es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque el apellido de la promesa es sin tocar el gasto social. Y para la gente, para quienes es muy importante el gasto social o inversión social, ese ajuste sí es relevante. Y usted tiene razón en ese punto. Ahora, yo quiero decir, mire, yo tengo experiencia de haber hecho 3 recortes de gasto. ¿Ya? En cada recorte de gasto, 0,4 puntos del PIB permanente. Y eso en 3 años seguidos, 2010, 2011 y 2018. Okay. Y fue más o menos lo mismo en términos de porcentaje del PIB. En plata de ahora son como 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, hechos en 3 años seguidos, pero en la suma del gasto anual. Ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace haciendo ajustes generalizados en los ministerios, porque lo que es ley pareja, dicen, no es dura. Sí. ¿No es cierto? Entonces se puede hacer. Ahora, en algunos casos, Mónica, lo que está denominado como gasto social, también es posible mejorar algunos programas. Lo que pasa es que esa parte es más difícil, Mónica, y es más difícil porque cada programa tiene sus beneficiarios y tiene gente que va a luchar. Hay un grupo reducido de personas que es beneficiaria de un programa y que aunque esté muy mal evaluado, va a luchar y se van a acercar a sus parlamentarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco, yo no estoy pensando que aquí hay un tema fácil, pero creo que se puede ciertamente, y es un deber de todo gobierno, mejorar el uso de los recursos que son de todos los chilenos. Antes no cae el tiempo porque tengo muchas cosas que preguntarle, entonces lo quiero llevar a otra materia. Quiero saber su postura respecto de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Y se lo pregunto porque de alguna manera se rompe una tradición al apuntar a un ministro de Hacienda. El último fue Foxley en 1994 y se rechazó. Quiero preguntarle primero, ¿qué piensa usted de esta acusación? Porque hay varios exministros de Hacienda y una nutrida cantidad de economistas, 52 si no conté mal, de distintos sectores y sensibilidades, como se les dice, que les parece que más allá de las críticas que tengan, que las tienen, muchos de ellos al manejo fiscal, dicen eso es una cosa y otra cosa es suponer que hay un incumplimiento de la Constitución, de la ley y que merece ser acusado. ¿Usted qué cree? ¿Le parece justificar esta acusación o no? Mire, voy a hacer un planteamiento más general sobre las acusaciones constitucionales para abordar su pregunta. En primer lugar, a mí en general no me gustan mucho las acusaciones constitucionales. Creo que es un último recurso, pero está dentro de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados. Eso definitivamente. Ahora, lo segundo es que yo creo que en este tema de las acusaciones constitucionales, yo veo a muchos que hoy día rasgan vestiduras por la acusación constitucional, pero que no dijeron nada frente a 2 acusaciones constitucionales contra el expresidente Piñera, cuando estaba en el poder, y que estuvieron a punto de, básicamente, de sacar al presidente, ¿no es cierto? Estuvimos a pocos votos en una elección, un presidente legítimamente electo, democrático, que hizo todo lo posible a pesar de la asolada violenta de octubre del año 2019. Entonces, yo creo que hay que tener una cierta consistencia, Mónica. Le digo, en general, no me gustan las acusaciones constitucionales, creo que se pierde harto tiempo, en general las acusaciones son rechazadas, pero hay que tener consistencia en el tiempo. Entonces, no cuando le toca a uno va a rasgar vestiduras por la acusación, y cuando le toca a un presidente legítimamente electo, algunos la promovieron y otros mantuvieron un destacado silencio. Ok, entiendo ese punto, pero dado que usted no fue de quienes promovieron esas acusaciones, entonces, con mayor razón le pregunto, ¿usted cree que se justifica una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, sobre todo fundamentada en que dicen que las cifras, que las proyecciones son equivocadas, que hay negligencia
incluso algunos no en el texto, pero fuera, cuando lo explican, dicen que incluso hubo ocultamiento de cifras. ¿A usted le parece justificado? Porque llama la atención que en general economistas de todos los sectores y varios exministros de Hacienda dicen, más allá de las críticas, algunos dicen severas críticas que tengamos contra Grau, no se justifica una acusación constitucional. Mire, ¿Qué piensa usted? Mónica, si usted revisa la lista de la gente que apoyó esa carta, pues yo la miré. ¿Sí? Y los ministros de Hacienda, hay dos personas que no son del mundo de la centroizquierda o izquierda. Ya, bueno, Harald Bayer, por ejemplo. Hasta donde yo, sí, claro, pero ahí tiene uno, eran 50. Entonces, lo que pasa es que, a ver, primer punto, o sea, en general, es gente que está en otro, y muchos de ellos son amigos míos, los respeto mucho, y en el caso de los ministros de Hacienda, fueron 4 los que firmaron nomás. Sí. ¿Y cuántos pero yo quiero su opinión como ex ministro de Hacienda, quiero la suya, ¿qué opina usted? No, por eso, yo le quiero decir, mire, yo no tengo todos los elementos para hacer un juicio respecto de esto, porque no sabemos muchas cosas, tampoco he leído la acusación constitucional, la verdad, le digo, en general, prefiero evitar las acusaciones constitucionales, pero en este momento hay un órgano de la República, un poder del Estado que está juzgando esto y... ¿No le parece de suficiente peso la opinión de Harald Bayer que le parece que no se justifica la acusación? No, es que ¿sabe lo que pasa? Que me parecen de peso muchas personas que no han firmado esa carta también. Entonces, le tengo mucha simpatía, mucho respeto a Harald, pero no significa que pensemos en todo igual. No, me imagino. Por eso quería saber cómo pensaba usted. Y a ver, usted me dice, no tengo todos los elementos todavía. Dice, son solo 2 en esa carta los que no son de centroizquierda que firman, ok. Pero le hago otra pregunta. Más allá de la justificación o no, ¿daña la imagen de Chile en el exterior una acusación de este tipo en que se cuestionan además la solidez de las cifras que se entregan de la hacienda pública? ¿Puede tener un daño a la imagen de Chile o no? ¿O usted dice que no? No, mire, yo creo que no. Yo creo que no, pero le voy a decir por qué. Porque fíjense que a mí me parece que daña mucho más la imagen de Chile tener déficit importante sostenido por 3 años y violar la regla. Creo que eso daña más la imagen económica, estamos hablando de Chile. Daña más el hecho de que en fin, cambios violentos, digamos, en algún momento, creo que eso daña mucho más la imagen de Chile. Y a mí me parece que esto realmente lo vamos a ver en retrospectiva después y no me parece que vaya a ser un tema de gran importancia. Quisiera preguntarle si no termina estando en riesgo también todo ministro de Hacienda futuro, el presente y el futuro, que se equivoque en proyecciones. No, lo que pasa es que, a ver, mire, yo espero que, por eso le digo, a mí en general no me gustan las acusaciones constitucionales, pero más que hacer una defensa corporativa de mis colegas, ¿no es cierto?, o de los que podrían pasar por este ministerio, le quiero decir que, bueno, uno tiene que estar en la política, uno está en ese juego, y en ese juego tiene que aceptar las reglas, y dentro de las reglas está que a uno lo podrían interpelar, ¿no es cierto?, lo podrían citar a una comisión, y en el peor de los casos lo podrían acusar constitucionalmente, y ahí viene la defensa, ¿no es cierto?, la defensa frente a los cargos que se hacen. Ahora, lamentablemente, bueno, no voy a retirar eso, lamentablemente, pero yo creo que al final las acusaciones constitucionales no son temas técnicos, son temas políticos, Mónica. Es una y usted dice, como alguien de su sector dijo, sin llorar. Claro, la política. Es sin llorar, efectivamente. Y los que participamos en política tenemos que estar dispuestos a que la política tiene momentos muy gratos y otros momentos que no lo son. Ya, antes que se me acabe el tiempo, un par de pronunciamientos para otra ocasión. Dejo que volvamos a conversar de la mega reforma, porque de hecho, de alguna manera, sobre ese tema hemos escuchado su opinión. Pero hay un par de cosas más sobre las que no hemos escuchado su opinión. Lo primero, ¿qué le pareció usted también, que depende de Hacienda, aunque es autónomo el Servicio de Impuestos Internos, sí depende de alguna manera de Hacienda? ¿Qué le pareció esta decisión del Servicio de Impuestos Internos de permitir que las casas de apuestas online, que por la Corte Suprema han sido declaradas como ilegales, puedan tributar? ¿No es una forma encubierta de legalizarlas? Alguien se preguntaba, bueno, ¿y qué pasaría si un comerciante ambulante, que será muy respetable su esfuerzo de vida, pero es una actividad ilegal, quisiera tributar el producto de esas ventas? Me gustaría saber qué piensa usted sobre esta decisión del Servicio de Impuestos Internos.
Mire, yo le voy a decir una cosa respecto a este tema de las apuestas, de las casas de apuestas. Sí. Yo lo que creo es que lo que no deberíamos tener es un escenario en que las casas de apuestas operan libremente, porque eso es lo que ocurre. Oiga, si hasta llegan a auspiciar las camisetas de connotados equipos del torneo nacional y no pagan ningún impuesto. O sea, o hacemos la aplicación completa de la ley o tienen que someterse a pagar sus tributos. Porque eso, hacer la aplicación completa de la ley equivale, de acuerdo a lo que usted dice, el tratamiento de la Corte Suprema, a que no puedan operar las casas de apuestas. Pero tolerarla y que anden libres por la vida, sin tributar como corresponde. ¿Y no será mejor no tolerarlas que hacerlas tributar? Bueno, eso puede ser, eso es otra opción. No tolerarlas, pero eso significa, oiga... Pero no lo fácil, ilegal se supone que no hay que tolerarlo, ¿no? Bueno, pero resulta que las toleramos, y esto no tiene que ver con este gobierno, ni con... no es solo de este gobierno, es del anterior. Sí, lo sé. Hace rato que venimos con las casas de apuestas. A mí lo que no me parece es decir, mire, nos vamos a hacer los lesos con las casas de apuestas. Ya. O las impedimos completamente o las hacemos tributar. Ya, ¿y no le parece dentro de esos dos caminos que lo mejor es hacerle caso a lo que ha dictaminado un tribunal de justicia y no hacernos los lesos y no dejarlas operar? Bien puede ser, pues, Mónica. Bien puede ser lo que usted dice. ¿Qué opina usted, pues? No, si yo le digo, yo estoy recogiendo la Corte Suprema nomás, yo... Sí, lo que pasa es que al final del día, lo que está ocurriendo acá es que la Corte Suprema dice eso, pero las casas siguen operando, pues, Mónica. Ya, pues, el comercio ambulante también, pues, hagamos tributar al comercio ambulante que sigue operando también, pues si es por eso, digo yo. No, oiga, pero si el comercio ambulante... Chile tenemos, le voy a decir una cifra, 28% de informalidad laboral, Mónica. Sí, pues. Y en ese 28% está el comercio ambulante. Bueno, una buena parte, no todo, pero el grueso de la informalidad viene del comercio ambulante, que, en algunas épocas ha proliferado mucho más de lo que, está ocurriendo ahora. Sí. Se me ocurren otras actividades ilegales que también podrían querer tributar. Y bueno, Mónica, pero por supuesto que hay algunas que están, que son... de otro tipo, ¿no es cierto? Entonces usted me dice, mire, vamos a hacer tributar la droga por ningún motivo. Por ningún motivo. Ahora, las casas de apuestas tendrían que entrar, y yo supongo, porque aquí es donde está el tema, hay un proyecto de ley que se está discutiendo, o que se había discutido, que ingresó. Entonces, yo creo que lo lógico, si usted me pregunta qué es lo lógico, terminar la tramitación de ese proyecto, y si al final se decide legalmente que esas casas de apuestas puedan operar, oiga, se les cobran tributos, pero esta situación medio indefinida... ¿Y si se decide que no? ¿Que no? Bueno, hay que hacer cumplir la ley nomás, pues, Mónica. Exactamente. No una especialidad de los economistas, pero sí de otros actos. Oiga, ¿qué le pareció el rechazo o la pasa mixta del secreto bancario? Explicarle a quienes nos ven que esto no es para el Servicio de Impuestos Internos, esto no es tampoco para fines penales, no es para la Fiscalía, es en el contexto de la inteligencia financiera preventiva, solo para la Unidad de Análisis Financiero y solo en 3 casos muy específicos: funcionarios públicos, personas jurídicas y reportes de operaciones sospechosas que emanen de bancos, con una estresadísima, por poco personal, Unidad de Análisis Financiero que clama por esta facultad en estos casos tan restringidos. ¿A usted le parece bien que se rechace? Sí. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que yo en general he sido partidario de que, entre paréntesis, hoy día se puede levantar el secreto bancario, ¿no? O sea, para decirlo... Sí, por eso dije flexibilizar para no necesitar autorización judicial en estos casos de la UAF. Se requiere autorización judicial. Ese es un punto importante. Entonces, yo soy partidario de que, a ver, en primer lugar, aquí lo que estamos persiguiendo, y claro, hoy día esto con la Operación Tokio, pues, Mónica, por supuesto que estamos todos muy sensibles frente al tema, pero yo me pregunto, y escuchaba esta mañana un fiscal, que le hicieron la misma pregunta en una radio de la capital. Le hicieron la misma pregunta, le dice, ¿usted necesita? Pero, mire, dice, yo cuando arguyo bien mis causas, siempre he encontrado cooperación en levantar el secreto bancario. ¿Pero qué dijo a continuación? ¿Pero qué dijo a continuación? Me demoro meses y en ese transcurso el dinero puede desaparecer. Como Don Bobby lo digo en forma irónica, del Tren de Aragua, de la Operación Tokio, lograron que se desaparecieran así. Usted sabe que con suerte van a 800 millones de pesos recuperar, porque ya el dinero, 85 millones de dólares, vuela. Y es lo que le pasa también a la UAF. Sí, claro.
Mire, es que sabe lo que yo haría, y yo creo que aquí este es un tema bastante técnico, pero hacer todo lo posible, hacer más expedito a la aprobación judicial. Pero esto de que no haya aprobación judicial, yo creo que también hay que pensar en las personas. Por supuesto, perseguir al criminal y dar todas las herramientas, pero a mí me parece que podemos trabajar en hacer mucho más expedita la aprobación judicial para que opere rápido. ¿Cuál es el miedo que hay con la unidad de análisis financiero? Y se lo pregunto porque son casos muy acotados. ¿Qué posibilidad de intimidad tiene una persona jurídica? ¿Qué dineros no debiéramos saber si un funcionario público, que son los casos que se están discutiendo, debiera tener su sueldo y ya está, ningún dinero extraño? Entonces uno se pregunta cuál es el temor con la unidad de análisis financiero, que además no se usa penalmente esta información y que nunca, no hay ningún caso registrado que se les haya filtrado información a la UAF. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el temor? Sí. No, sí, yo lo que creo aquí es que a mí me parece sano que exista esta participación de los jueces en el proceso. Me parece sano que no sea simplemente una cosa que, oiga, esto es automático. Entonces, cualquier cuenta que esté sospechosa, oiga, vaya y presente la evidencia. No es cualquiera. Pongámosles plazos perentorios en esto. Creo que eso es una... autorizan rápido, señor... Sobre el tema... Autorizan rápido. El problema no es que los jueces autorizan lento. El problema es que la construcción de casos, y así lo dice la OCDE, el FMI, la propia UAF, para llegar con el caso, el juez lo hace súper rápido, no hay que ser injusto con los jueces, pero la UAF para poder construir un caso se demora meses y el dinero desapareció. Sí, mire, yo creo que aquí hay que buscar una forma que deje porque lo que hay virtualmente en el Senado, pues, Mónica, es un empate. Hay que buscar una fórmula para que podamos perseguir a los delincuentes, sin duda alguna, y perseguir el dinero, ¿no es cierto? Porque es follow the money, dicen los gringos, ya está claro, ¿no? ¿Cómo? Pero, claro, y yo creo que en eso, yo no sé si se han agotado, porque no he estudiado el caso en detalle, pero mi visión es que me pareció la última vez que escuché esta discusión, que había mecanismos para hacer mucho más expedito el proceso de aprobación judicial. Ya. Entonces, bueno, creo que es un tema... Ahora, yo no estoy cerrado frente al tema, pero me parece que uno debería pensar qué puede hacer para hacer más expedito un mecanismo, y esto de que no se puede levantar el secreto bancario no es correcto. No es lo que... No, sí. yo he sido muy precisa al explicar de lo que se está hablando. Cierro preguntando lo siguiente. Otra de las noticias de la jornada ha sido la polémica por cómo se cobran ya no solo sobre sueldos sobre 5 millones de pesos, sino 3,5 millones. Se sacan los fondos completos de las cuentas corrientes para deudores del CAE. Entendiendo que los compromisos hay que pagarlos, no es aquello lo que me parece que está en cuestión, ¿le parece que la forma es la adecuada? Y de nuevo, incluso algunos decían, mucho cuidado para el tema del secreto bancario de cuentas corrientes, pero muy fácil sacar los dineros de deudores que debieran pagar, a todo esto sí está bien, pero la forma en que se hace y sacar todo el sueldo, ¿a usted le pareció bien? Mire, a ver, yo lo que creo es que la gente debe... hagamos un poquito de historia, Mónica, sé que tenemos poco tiempo, pero el CAE, el gobierno del presidente Piñera, hay que entender una cosa. Estas son personas que han recibido un crédito con aval del Estado con una tasa del 2% que no está en el mercado, Mónica. La tasa que han obtenido es una tasa más baja que el mercado. Ahí allá hay un subsidio implícito. Pero además, con un plazo máximo de 15 años y con un tope de 10% del sueldo. Hay que entender bien porque esa es la situación del CAE hoy. Ahora, hay gente que efectivamente no puede pagar y yo creo que hay que tener una visión y una cierta empatía con esos casos. Pero a mí lo que me molesta es aquellas personas que tienen sueldos altos y que, pudiendo pagar perfectamente, se han hecho los lesos. Creo que en parte se debe a lo que ocurrió durante el gobierno anterior, donde se dijo que se iba a condonar el CAE, que después no se hizo, ¿no? Entonces a mí me parece que, ahora, yo creo que hay que mirar los casos, pero aquí estamos hablando, Mónica, hasta donde entiendo, se rebajó de 5 a 3 millones y medio. O sea, los que ganan 3 millones y medio de pesos hacia arriba y tenían fondos, mire, yo creo que pueden haber otros mecanismos para hacerlo, pero a mí me parece que esa gente, cuando ha tenido avisos previos, porque también esto no es que llegaron y tenían una deuda, han tenido avisos, se les ha dicho acérquese a renegociar sus deudas, no lo han hecho, entonces me parece que eso lleva a este tipo de respuestas. Tal vez hay otros mecanismos mejores, puede ser.
Muchísimas gracias, Felipe Larraín, por habernos acompañado en CNN Prime. Que le vaya muy bien mañana con su premio y ya tendremos oportunidad de volver a conversar también sobre la mega reforma. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Un gusto estar con usted acá. Igualmente. Noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar en el Medio Oriente, donde actualmente Estados Unidos está lanzando su tercera oleada de ataques sobre Irán. Esto en respuesta al derribo del helicóptero Apache que ustedes ven en pantalla que realizó ayer Irán después del ataque de un dron. No se está claro si este ataque fue accidental o efectivamente este dron iraní tenía por objetivo este helicóptero Apache que estaba patrullando el estrecho de Hormuz. Sus dos pilotos no resultaron heridos, fueron rápidamente rescatados, pero a pesar de esto entonces Estados Unidos confirmó que respondió al derribo de este helicóptero y hoy comenzó con una nueva oleada de ataques sobre el régimen persa. Actualmente se han registrado explosiones al sur de Irán y asimismo el régimen respondió atacando objetivos estadounidenses en la zona. Esto está ocurriendo en medio entonces de este alto al fuego que al parecer ya no es tan así y cuando se cumplen 100 días de guerra entonces que comenzó Estados Unidos e Israel sobre Irán. ¿Qué significa esto para las negociaciones? No está claro, porque también hay que considerar los ataques que intercambiaron Irán e Israel el domingo pasado. José Levi nos tiene más detalles en su informe. Las crisis militares se van sucediendo en este frágil alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Domingo, lunes hubo este intercambio de ataques entre Irán e Israel. Al final Donald Trump impuso de alguna forma un cese de la violencia, pero tan solo unas horas después es que este helicóptero Apache que se encontraba cerca del estrecho de Hormuz, patrullando, cerca también de la costa de Omán, fue derribado. Entonces, lo que sabemos de fuentes estadounidenses es que habría sido un dron iraní el responsable de ese derribo y esto de alguna manera llama a que, según Donald Trump, no tengan más remedio que responder. Esto cuando el Shahed, el dron más conocido con el que cuenta Irán, él vuela a baja altitud y luego también muy lento, y esto dificulta enormemente el poder ser detectado. Esto cuando es de señalar que después del derribo hubo 2 horas de incertidumbre donde los pilotos estaban siendo buscados por las fuerzas estadounidenses. Al final un dron marítimo fue el que los pudo localizar y sacar del mar cuando se encontraban con pequeñas heridas, pero en cualquier caso sanos y salvos. Y esta tensión militar de estas últimas horas contrasta con lo que había poco antes, cuando Donald Trump volvió a decir que en los próximos días pudiera conseguirse un acuerdo con Irán. Según él, incluso en las próximas 2 semanas podría declararse una victoria completa, ya que según él los iraníes están cediendo en todo. Pero hay que recordar que en los más de 2 meses que llevamos de alto el fuego existe una situación en la que en 37 ocasiones al menos Donald Trump ha asegurado que un acuerdo es cuestión de días, pero luego pasan estos días y no hay ningún resultado. Vemos, eso sí, que este optimismo de Donald Trump contrasta con lo que se escucha en Irán, donde son bastante más escépticos, por ejemplo, en el asunto central para Trump, que es el asunto nuclear. Ellos afirman que este tema ni siquiera es tratado en las negociaciones. Con respecto a las amenazas de Donald Trump de reanudar la violencia
a gran escala, caso de que no se lograra un acuerdo. Lo que dice Mohammad Bagher Ghalibaf, el negociador jefe de Irán, es que ellos prefieren el idioma de la diplomacia, pero caso de que no fuera posible avanzar con ese idioma, tienen otros idiomas, refiriéndose aparentemente al idioma de las armas. José Levi, CNN, Jerusalén. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Reino Unido, desde donde nos llegan estas imágenes, porque se están registrando nuevas protestas en contra de los migrantes, específicamente en Irlanda del Norte, en Belfast. Estas manifestaciones fueron convocadas nuevamente por grupos de ultraderecha del país y de hecho se tornaron violentas. Se registró la quema de un bus y también de autos particulares, que son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Pero ¿por qué se llamaron a estas manifestaciones? Por el ataque que realizó un hombre sudanés de 30 años a otro hombre de 40 años en Belfast. Esto ocurrió anoche y, de acuerdo a las imágenes, este hombre sudanés habría intentado decapitar a la víctima de 40 años, que actualmente está grave, internada con heridas en la cara, en la espalda y en un ojo. No se saben las razones de este ataque. Ya fue detenido este hombre sudanés de 30 años y mañana entonces va a comparecer ante el tribunal. Y a raíz de esto entonces, cuando se registra un nuevo hecho de violencia perpetrado por una persona extranjera, es que la ultraderecha entonces llamó a manifestarse en distintas zonas de esta ciudad. Habló la primera ministra de Irlanda del Norte y llamó a la calma de la población. Escuchamos. El ataque de anoche en el norte de Belfast fue espantoso e impactante. Muchas personas se sienten enojadas y muchas otras están profundamente angustiadas, lo cual es totalmente comprensible. Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestra comunidad y mis pensamientos están con el hombre herido, sus seres queridos y todos los que se han visto afectados por este horrible ataque. Violentas manifestaciones que esperamos se puedan calmar con el paso de las horas. Vamos a terminar en Estados Unidos porque la NASA anunció a los nuevos tripulantes de la misión Artemis 3. Ahí vemos en pantalla entonces los 4 hombres que serán parte de esta tripulación, 4 astronautas entonces que van a integrar la misión, que participarán en un vuelo clave entonces de 2 semanas que buscará probar diversas tecnologías para llevar astronautas a la superficie lunar. Se espera entonces que esta misión sea lanzada a finales de 2027. Son 3 astronautas de la NASA: Andre Douglas, quien realizará su primer vuelo espacial; Frank Rubio, hijo de padres salvadoreños; y Randy Bresnik, que es un astronauta veterano y piloto de pruebas. Y también va a participar un astronauta italiano, Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea. Por supuesto, rápidamente llamó la atención por qué no hay ninguna mujer en esta misión, considerando que en Artemis 2 Christina Koch tuvo un desempeño muy importante. La NASA dijo que esto no fue intencional, pero claro, provocó decepción entonces que no hubiese ninguna mujer en esta misión de Artemis 3. Yo me despido, llegamos al final de Conexión Global, pero sigue Mónica Rincón. Bueno, ahí lo vemos en pantalla, 2 días del inicio de la Copa del Mundo. Ciudad de México vive protestas y además polémicas. Bueno, para conocer más, Felipe Gallardo en terreno desplegado. Tú nos cuentas, Felipe, te escuchamos. Muy buenas noches, Mónica. Claro, estoy acá en pleno Paseo de la Reforma, sí, una de las avenidas principales de la Ciudad de México, y a mi espalda el Ángel de la Independencia, uno de los emblemas de esta ciudad y de realmente una capital que se ha preparado con todo para esta inauguración del Mundial. No queda nada para que inicie esta Copa del Mundo. El duelo programado para este jueves a la 1 de la tarde de acá de Ciudad de México, 3 de Chile, se va a vivir este partido entre México y Sudáfrica. Pero hay una previa marcada por este ambiente, pero que también se contrasta con lo vivido con varios movimientos sociales que se están haciendo presente acá en la ciudad. Uno de ellos es el del sindicato por parte de los profesores de la educación, que buscan
dos cosas principalmente: mejoras salariales y una reducción laboral. Este mismo sindicato también ha estado acampando en la misma localidad donde se encuentra el Zócalo, e incluso ahí se va a instalar, recordemos, el FanFest de la FIFA desde este 11 de junio hasta el próximo 19 de julio, cuando finalice la Copa del Mundo. Y por eso, durante esta jornada, hubo una manifestación bastante grande acá en la ciudad. Aproximadamente 7.000 personas agremiadas a este sindicato marcharon por la ciudad con un objetivo: llegar al Estadio Azteca para, obviamente, dar a conocer al mundo esta noticia. Está lleno de periodistas a los alrededores de este tan histórico coliseo, y obviamente quieren que sus requerimientos lleguen finalmente a todo el mundo para meter un poco más de presión en la negociación. Sin embargo, esto no fue así, no pudieron llegar hasta el Estadio Azteca debido a las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Mucho despliegue policial por las calles que están cercanas al recinto. También había mucho control, aproximadamente 1.000 funcionarios de la policía estaban colmados fuera de la estación Estadio Azteca. Hablamos de la estación de tren, para que no se pudiera generar ningún problema y que finalmente no impacte, obviamente, a lo que es la realización de esta Copa del Mundo, los movimientos sociales que se viven acá en Ciudad de México permanentemente. Escuchemos inmediatamente las declaraciones por parte de algunos fanáticos, de hinchas mexicanos, que opinaron respecto a lo que se vive respecto en su ciudad con estos movimientos sociales. Escuchemos. No, pues eso va a ser un caos para lo del Mundial. A partir del jueves se van a cerrar muchos lados, ¿no? Pero pues a final de cuentas somos mexicanos y tenemos que apoyar a nuestro país. La verdad es que poca gente es la que está en las movilizaciones, y son personas que hasta ahorita no han querido negociar porque se ha propuesto una mesa de diálogo y no han querido, entonces el gobierno no ha caído en las provocaciones. Prácticamente es el pan de todos los días aquí en la Ciudad de México, pero pues todo, gracias a Dios, está controlado por las instancias necesarias para controlar esas cosas. Y pues todos aquí esperando el día que inicie el Mundial, y pues a ver cómo le va a nuestro México, nuestra selección. ¿Es Somalia? Sí, Somalia. Bueno, ahí teníamos algunas declaraciones por parte de algunos de las personas que opinaban de estos movimientos sociales que se ven en la Ciudad de México. Pasemos a revisar otro tema, porque hay muchos problemas con las visas para poder ingresar a los Estados Unidos, tanto como para los fanáticos que quieren ver este mundial. Vimos el problema que tiene el seleccionado de Irán con parte de sus trabajadores del cuerpo técnico, y también un árbitro. Era el primer juez somalí que iba a decir presente en una Copa del Mundo, el mejor árbitro del continente africano durante el año 2025. Hablamos de Omar Abdul Kadir, que finalmente se le negó el acceso a Estados Unidos y tuvo que ser trasladado a Turquía, y ya no va a dirigir en esta Copa del Mundo. Una situación que obviamente impacta y que genera revuelo en todo el mundo. Escuchemos inmediatamente las declaraciones del juez. Me siento muy bien ahora. Quería agradecer a la FIFA por apoyarme durante todo el camino, y también al pueblo somalí. Así que estoy muy agradecido con la FIFA y también con la Confederación Africana de Fútbol. Esto es todo lo que tengo que decir. Ya, estamos cerrando entonces CNN Prime, pero como es martes, el momento de Futuro 360 los dejamos con Paloma Ávila y luego Última Mirada con Fernando Paulsen. Martes 9 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.